Buenas noches, amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría poder estar aquí en esta amada iglesia del Noroeste. Es una bendición para nosotros poder estar aquí con vosotros. Tienen una linda iglesia y Dios haciendo grandes cosas con vosotros. Y qué alegría que también ustedes estén aquí en este tiempo del Congreso Misionero, aprendiendo más de lo que hay en el corazón de Dios. Porque las misiones están en el corazón de Dios. Y cada vez que aprendemos más de misiones, estamos aprendiendo de lo que hay en el corazón de Dios. Por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo como misionero. Él fue enviado. Y en este tiempo de Congreso Misionero hemos estado revisando el pasaje que está acá en estos banners, Mateo 9, 36 al 38, como bien lo ha leído mi hermano. Y vamos a seguir refiriéndonos a ellos hoy, hablando del versículo 37 y 38. Pero permítame orar antes de comenzar este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Oremos al Señor, acompáñenme por favor. Padre Santo, gracias porque cantábamos una gran realidad. No podemos quedarnos sentados. Tú quieres seguir obrando, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora te ruego que me utilices para comunicar tu palabra, que lo que tú has hablado a mi corazón lo pueda transmitir a tus hijos en esta noche. Utilízame, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer día de la conferencia, ¿os acordáis? ¿Cuántos vinieron en el primer día de la conferencia? Levantaos vuestras manos, a ver, ¿quiénes vinieron? Muy bien, entonces ustedes estuvieron en el primer día de la conferencia y os acordáis que se habló de la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando veía a las multitudes. Y es interesante que esta palabra compasión, la habrán visto, tiene un significado muy profundo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Tiene que ver con amar con las entrañas. Es un amor interno, de todo el interior del corazón hasta los intestinos, o como se diría en España, del corazón hacia las tripas. Todo tiene que amar, enternecerse en las entrañas. Y Jesús tuvo esa compasión al ver las multitudes. Él recorría las ciudades y aldeas para ministrar a las necesidades de las personas, para llevarles el evangelio. Él tenía un corazón compasivo. Y amados hermanos, para tener un corazón compasivo no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Salir a buscar a los perdidos. El Señor Jesús se pudo dar cuenta de la necesidad de las personas cuando recorría las ciudades y aldeas de la antigua Galilea. Eso dice en el versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un poco más adelante, mi amado hermano. Así que el Señor recorría, caminaba las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué hacía el Señor? Predicaba el evangelio del reino. ¿Qué hacía el Señor? Llevaba sanidad. Y este es el resumen de las misiones. Las misiones es ir, enseñando la palabra de Dios. Ir a las ciudades y pueblos enseñando y predicando el evangelio, pero también de manera práctica, mostrando el evangelio como el Señor Jesús lo hacía. Hemos aprendido que tenemos que recorrer las ciudades y pueblos. Pero la pregunta que habrán visto el día de ayer es, ¿por qué el Señor Jesús tenía compasión al ver las multitudes? ¿Por qué? ¿Por qué? El versículo 36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y ahí mismo lo responde, porque, una razón, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y esto, permítame hacer un pequeño recuento, seguro que lo han visto el día de ayer. ¿Cuántos vinieron el día de ayer? Ahora sí, de nuevo, levanten la mano. Ok, entonces recuento para casi la mayoría, para algunos pocos que no pudieron venir ayer. Entonces el Señor Jesús tuvo compasión porque las multitudes las vio desamparadas. Y en el griego esta palabra desamparada describe un cadáver que ha sido despellejado y mutilado, alguien que ha sido saqueado sin piedad. El Señor los vio saqueados en lo físico, en lo material, en lo espiritual sobre todo, en lo moral. Estaban despellejadas, estaban desválidas, desamparadas, extenuadas. Pero también las vio dispersas. Que este término tiene que ver con yacer postrado. Estaban postradas, dispersas, postradas por heridas mortales, dispersas, abandonadas, desviadas. Así las veía el Señor Jesús. Claro, el Señor Jesús las veía de esta manera. Y ayer hemos aprendido que tenemos que tener los ojos de Jesús. Porque a veces nuestro corazón, ¿de qué se llena? Nuestro corazón se llena de indiferencia. Jesús las vio como ovejas que no tienen pastor. Y las ovejas, como vosotros sabéis, es el animal más propenso a desprotegerse. Necesita de que alguien las cuide, de que alguien les provea alimentos. Necesita de buenos líderes, de que los guíen. Así veía el Señor Jesús a las personas. Así el Señor Jesús veía a las multitudes. Y cuando hablamos de multitudes, ¿qué representan las multitudes? Las personas que necesitan de Cristo. Podríamos decirlo de otra manera, los campos misioneros. Así que, amados hermanos, para tener compasión de las personas tenemos que ver a las personas como Jesús las veía. Tenemos que verlos. Pero por supuesto, hoy la sociedad y el príncipe de este mundo desvía nuestras miradas al materialismo y lo que hoy están imperando una vez más después de la pandemia, el entretenimiento. Nos desvía, andamos más en el entretenimiento. Hoy las apps de los móviles, de los celulares, nos llenan de entretenimiento y nos alejan de lo que es verdadero y trascendental. Amados hermanos, luego que el Señor Jesús ve a las personas con compasión, luego lanza lo que hoy vamos a ver, lo que hoy día vamos a reflexionar. Él dice después de todo ello, entonces dijo a sus discípulos, versículos 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, dice la Biblia, entonces, es decir, después que vio las multitudes, luego que las vio con esos ojos de compasión, porque estaban desamparadas, porque estaban dispersas, porque estaban sin dirección, dice, entonces, en este momento mira a sus discípulos y le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Así comienza diciendo el Señor Jesús. ¿A qué nos desafía este pasaje? ¿A qué nos desafía este pronunciamiento del Señor Jesús? Permíteme compartirte en esta noche, mi amado hermano, 3 desafíos. Este pasaje nos desafía 3 cosas básicamente. En primer lugar, a ver los campos misioneros como una gran cosecha. Hay que ver los campos misioneros como una gran cosecha, porque Jesús dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. Y la mies justamente tiene que ver con los campos listos para la siega. El Señor Jesús, a esa multitud necesitada, a esa multitud que estaba desamparada, a esa multitud que estaba dispersa, a esa multitud que estaba como oveja que no tenía pastor, las ve como un campo listo para la siega, listo para ser recogido, listo para recoger la cosecha.
En otras palabras, el Señor Jesús lo ve como una gran cosecha que necesita ser recogida. ¿Os dais cuenta? Si tú y yo hubiéramos estado en ese momento, de pronto hubiéramos dicho, y de pronto alguno de los discípulos habrá pensado, qué tristeza, verdaderamente están desamparados, ¿qué serán de ellos? ¿Quién les predicará? Pobrecitos, ¿cómo viven? Pero el Señor Jesús dice, no, esa es una cosecha que está lista para ser recogida. Los líderes religiosos de este tiempo veían a las multitudes como personas comunes y corrientes, como paja que no servía más que para ser quemada. Así veían los líderes religiosos. Pero Jesús, nuestro Señor Jesús, veía a la gente como una gran cosecha que había que recoger y poner a salvo. Amado hermano, escúchame por favor, hay toda una cosecha lista, hay todo un campo listo. Y cuando la palabra de Dios nos dice que las personas son como un campo listo para cosechar, es porque nos está diciendo que en medio de esos lugares difíciles, en medio de esos lugares donde están dispersos, desamparados, sin dirección, hay gente que está lista para escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que está lista. Hay gente lista para escuchar. Y nosotros tenemos que predicarle. Hay gente que está lista. Mucha gente a veces piensa que no nos van a escuchar. Gracias, mi hermana. Gracias. No nos van a escuchar. Son duros, no nos van a escuchar. Pero contrario a lo que solemos pensar, hermano, hay gente que está lista para escuchar el evangelio en tu colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio. La cosecha está lista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué callamos? Porque no queremos verlo como una cosecha. Más bien decimos, no, este es muy duro, este es mi trabajo, no, nadie en mi trabajo, nadie en el colegio, no hay nadie en la universidad. Porque a veces cuando decimos, trae un invitado, no hay invitados. Pero si la cosecha está lista, pero no hay invitados. ¿A quién le creemos? ¿A usted o lo que dice el Señor Jesús? No, pastor, es que en los pueblos cercanos es difícil. Tienen prácticas ancestrales, están ocupados en sus trabajos, viven en los vicios. Pero mi amado hermano, allí está la cosecha. Créalo, hermano, porque no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesús. Amén. Los discípulos en ese momento entendían que se estaba hablando de la casa perdida, de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora lo vemos ya dentro del contexto de todo el Nuevo Testamento que alcanza a todo el mundo. Porque a todo el mundo hay que llevar el evangelio de salvación. El Señor Jesús también lo dice cuando estaba con la mujer samaritana. Él le predica a la mujer samaritana. Y los discípulos vinieron y le dicen al Señor Jesús, tienes hambre porque tienes que comer, hay que comer. Y él dice, no, mi voluntad, la voluntad del Padre es que yo haga su voluntad, y esa es mi comida, predicar la palabra de Dios, esa es mi bebida, eso es lo que yo estoy haciendo. Y luego les dice en Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, una vez más, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y muchos creen que algunos comentaristas creen que cuando el Señor Jesús le decía eso a sus discípulos, estaba señalando a los samaritanos que venían con la mujer samaritana, porque ella fue y los trajo y muchos creyeron en Jesús. Y ustedes recordarán que los samaritanos eran un campo duro o fácil. Duro, porque ellos no querían creer, menos en un judío. No. Pero muchos creyeron. Porque los campos están listos para la siega.
Amados hermanos, hay un extenso campo listo para la cosecha y nuestro desafío en las ciudades, en las aldeas, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, en las naciones. Hay un campo listo. Hay campos difíciles, pero Dios tiene personas a quien quiere salvar. Hay campos difíciles como el mundo musulmán, como el círculo asiático, como los grupos tribales, el África o la propia Rusia. Pero permíteme hablarte de un campo donde vosotros sabéis que nosotros estamos sirviendo en Europa. Y hoy se llama la Europa postcristiana, le llamamos así, porque usted sabe que Europa era un continente cristiano, porque allí se expandió la iglesia primitiva, bueno, también el catolicismo, pero también vino ahí de la reforma en el siglo XVI. La mayoría de misioneros dieron origen a las iglesias evangélicas. Acá usted tiene un misionero, el pastor Alex Donelli, que nos ha bendecido mucho con sus enseñanzas, con sus mensajes, con sus escritos. Y muchos misioneros de Europa nos han bendecido a Latinoamérica. Pero la situación ha cambiado drásticamente. El secularismo, el materialismo, el consumismo y la apatía está destruyendo Europa. Está destruyendo Europa. Usted sabe que, bueno, al día de ayer nos hemos enterado que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha revocado el derecho constitucional del aborto que tenían ellos. Lo ha revocado. Bueno, ahora Biden está buscando que se haga una ley federal del aborto. Bueno, es otro tema. Pero en España, ¿sabe qué dijeron automáticamente? Escribió una congresista que ha sido presidenta del Consejo de Ministros. Ella dice: el Supremo de Estados Unidos destruye un derecho fundamental de las mujeres. Así dice ella. Un derecho fundamental. ¿Entienden lo derecho fundamental? Porque el derecho fundamental es derecho a la vida, el derecho al nombre, el derecho a la libertad. Pero casi al mismo línea pone el derecho al aborto. O sea, el derecho a la vida y el derecho a matar al concebido los ponen en una misma línea. ¿Cómo es posible? Dice ella. Y si ustedes pueden googlear, van a leer esto en El País, en el periódico El País. Dice: ¿cómo es posible? No es que hay muchas razones, porque ya se sabe que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y puede cortar el embarazo. O sea, que no le interesa que haya una vida ahí. Puede cortar porque está dentro del cuerpo de la mujer. Así que hoy en día gran parte del mundo decide tener un hijo no antes de la concepción, sino después. En España, por ejemplo, con respecto al aborto, hace algunas semanas nada más se aprobó una nueva norma en la cual las adolescentes de 16 años pueden abortar sin el consentimiento de los padres. Entonces va una niña de 16 años, una adolescente, y quiere abortar, así que el hospital le recibe y no interesa si saben sus padres o no saben sus padres. Pero miren cómo las contrariedades que produce una mente entenebrecida. Los menores en España no pueden comprar alcohol, pero sí pueden abortar. ¿Os dais cuenta? O por ejemplo, para que en los colegios le puedan dar una pastilla como una paracetamol para la fiebre a un menor, el padre tiene que autorizar por escrito, pero sí pueden abortar. Miren cómo está el mundo. El mundo está difícil, el mundo está duro, el mundo está desviado, desválido, desamparado. Así están los campos. Usted sabe que en Europa el movimiento de LGTBI, ahora Q+, se le llama, es muy fuerte. Yo comentaba la otra vez que cuando nosotros llegamos hace 3 años en Barcelona, caminábamos con mi esposa y mi hija, y caminábamos por las calles, y de pronto veíamos 2 hombres abrazados, besándose. Entonces, ¿qué decíamos? Mi esposa, que le decía a mi hija, mira para allá. Y después caminábamos y mirábamos 2 mujeres de la mano besándose. Hija, miremos para allá.
Y luego caminábamos y ya no daba tortícolis porque había que estar mirando para todos lados. ¿Qué pasó? Que nos fuimos acostumbrando, porque eso es algo normal allí. Hoy acá se está discutiendo sobre la película de Buzz Lightyear, ¿verdad? Pero en Europa estas series son normales, películas son normales con ideología de género, aún en los comerciales que se ven diariamente en cualquier horario. Así están los campos. Así están los campos. En España es normal la adopción de homosexuales hacia niños. Pueden adoptar. Desde el 2006, bueno, la ley fue en el 2005, del 2006, ellos pueden adoptar a niños. Así que tú ves también en la calle dos hombres con su niño, llevándolo. Y después, si quieren cambiar el sexo, van y piden con sentencia judicial, pueden cambiar el sexo a un niño. Así están los campos, amados hermanos. Siempre cuando se enfoca en misiones se ponen las imágenes de necesidad material, pero yo creo que hoy la pobreza está en la conciencia. También hay necesidad material, también hay pobreza, pero también hoy hay pobreza en la conciencia. La conciencia de nuestros niños se la están dañando, deformando, así están naciendo, así están caminando, así están aprendiendo nuestros niños con conciencias deformadas. Por ejemplo, con respecto al matrimonio, hoy se está buscando destruir el matrimonio monógamo. Ya en Europa se habla del poliamor y quieren legalizar el poliamor. De una pareja de tres, ya legalicémoslo y que eso sea la relación más importante que lo monógamo. Hoy se está hablando de ello. La otra vez estaba conversando con una pareja de novios que casé y había otra pareja de novios que se va a casar en septiembre. Ella tiene su novio que es español catalán. Y me contaba ella, pastor, estábamos hablando con su sobrina y conversando, la sobrina se da cuenta de que él vivía en su casa y ella vivía en su casa. Y la sobrina, que tenía 11 años, le dice, ¿pero qué? ¿Ustedes no viven juntos? Pero si son novios y los novios viven juntos, ¿por qué ustedes no viven juntos? Así que la hermana, la joven, trató de explicarle, mira, nosotros cuando nos casemos, recién vamos a vivir juntos. Nosotros creemos que cuando uno se casa, recién deben vivir juntos. ¿Qué? ¿No han tenido relaciones sexuales? ¿No han tenido sexo? Pero si son novios y los novios tienen relaciones sexuales, ¿por qué ustedes no tienen relaciones sexuales? Le dice la niña de 11 años. Así está creciendo la niñez. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así está el mundo, mi amado hermano. Así está el mundo. Cada vez con las conciencias dañadas, con las mentes, ya no se dan cuenta. Pero a ese campo nos manda el Señor, a donde hay pobreza material, pero también donde hay pobreza de conciencia. Ahí nos manda el Señor, porque ahí ese campo está listo para cosechar, está listo. Dios nos permitió hace un año y un poco más, unos meses más, en febrero cumplimos un año. Y Dios nos permitió en Barcelona trabajar en la apertura de una nueva iglesia. Y como digo, no es sencillo. Sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido bautizar a 5 personas, 4 adultos y un joven. No sabemos cómo, yo no entiendo cómo. Pero yo creo que son las oraciones y creo que Dios tiene gente que quiere salvar en medio de esos campos difíciles, porque Jesús lo ve como un campo listo para cosechar, y todo ello para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Es para la gloria de su nombre. Dios sigue obrando, amados hermanos, pero tenemos que ver así como un campo listo para cosechar. Amén. Segundo, tenemos que entender también que hay una gran necesidad de obreros.
un campo listo para cosechar, pero tenemos que entender que hay una gran necesidad de obreros. Porque miren lo que dice el Señor Jesús a continuación, en el versículo 37. Él le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, y luego dice: mas los obreros pocos. Hay un problema, ¿se dan cuenta? La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero ¿acaso en ese tiempo en Israel no había muchos líderes religiosos? ¿No estaban los fariseos? ¿No estaban los saduceos? ¿No estaban aquellos que se sabían el Pentateuco de memoria? Habían líderes religiosos, muchos, pero obreros pocos. Había gente con cargo, con títulos, pero no obreros. No habían obreros con un corazón compasivo. No había gente dispuesta a compartir el sencillo mensaje de la salvación. Y cuando la cosecha está madura, se necesita de los obreros para no perderse. Amados hermanos, los obreros son pocos. Hay necesidad de obreros. Hay necesidad de obreros en la obra del Señor. Y ¿saben qué, amados hermanos? Permítanme deciros que Dios ha bendecido mucho a la iglesia latina, a la iglesia peruana, a la iglesia latina. Por muchos años vinieron de Europa, de Estados Unidos a apoyarnos. Vinieron muchos misioneros. Pero ahora nos toca a nosotros seguir enviar misioneros. Aún enviar misioneros donde vinieron a compartirnos la palabra de Dios. Ahora tenemos que nosotros enviar misioneros. Y Dios quiere usar a la amada iglesia noroeste para continuar la labor misionera. Tú y yo podemos ser usados por Dios, amados hermanos, para predicar su palabra en pueblos, en naciones, donde es difícil entrar, pero hoy se abren las puertas para Perú, para entrar a esos lugares. Nosotros nos parecemos un poco a los árabes, hermanos. Cuando yo miraba decía: uy, estos parecen peruanos, decía yo. ¿Usted no es peruano? ¿Usted no es de la libertad? ¿Usted no es noroeste? Nos parecemos, podemos ir allí. Aún en propio Barcelona es una ciudad muy cosmopolita. Usted camina y ve de todas las naciones. Y permítame hablar un poquito más de Barcelona. Es una ciudad muy tranquila, ordenada. Usted no escucha los claxon. Hoy ya veníamos con el hermano que nos traía, había un poco de tráfico, no sé por qué, y se metía los carros. En cambio, el tránsito es ordenado en Barcelona. Cuando uno camina y pisa el crucero peatonal, los coches de los autos se detienen. Acá tú pisas el crucero peatonal y tienes que esquivar a los coches, a los autos. Sin embargo, hay lugares de necesidad, los suburbios, donde el Estado no se mete, porque vive gente que está metida en los vicios, y está metida en los vicios. Comen ahí en la calle, buscan caridad de la gente. El otro día caminábamos con mi esposa, y un hombre estaba pidiendo, ahí en el Raval, pidiendo dinero, caridad, y tenía 2 latitas, una que decía para vicios y otra para comida. O sea, tú dabas donde tú querías colaborarle. Porque la gente vive ahí atada a los vicios. Hay muchas mujeres que se dedican a la prostitución y viven ahí porque tienen ocultos a sus niños. Porque en Barcelona, si ven a niños en la calle, en la ciudad, los llevan a orfanatorios porque los niños no pueden estar en la calle y menos dejar de estudiar. Entonces, pero ellas no quieren desprenderse de sus hijos y los tienen ocultos en esos suburbios. Gracias a Dios que Dios permitió a un grupo de iglesias, y hasta hoy lo siguen haciendo, poder llevar sándwiches a estos lugares. Hay un local de iglesia que se ha abierto y cada domingo va a una iglesia distinta para llevar sándwiches. Otros días llevan comida, pero los domingos llevan sándwiches. Y antes de repartir los sándwiches, se sientan a las personas algo como acá, algo como así, no sé si está en la siguiente imagen, de pronto mi hermano, y le predicamos el evangelio. Y uno se sienta y va a ver
musulmanes, africanos, hinduistas, latinos, españoles, de todas las nacionalidades, mi hermano. Y una oportunidad me tocó a mí predicar ahí. Así que comencé a hablar de Jesucristo. Estaba compartiendo y de pronto un musulmán de ahí del medio dice: ¡No! Me grita así: Jesús no es el Mesías, Mahoma es el Mesías. Y vas a ver, al final todo se va a inundar y vas a ver a Alá, me dijo. Pero yo seguí predicando y dije: tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Jesús transforma tu vida. ¡No! Y se levantó y se venía a pegarme, mi hermano. Y yo no sabía karate, yo no sé qué hacer en ese momento. Y cuando se venía, gracias a Dios que 2 hermanos lo detuvieron y lo agarraron tranquilo. ¡No! Y estaba así que... Y otro musulmán se paró y le dijo: oye, estos que creen en Cristo nos apoyan, nos ayudan. Sé agradecido. Le dice: cálmate. No, que Alá, Mahoma, no. Y estaba así. Así que ellos le dijeron: no, tienes que salir. No, ya, y lo sacaron. Pero me llevo mi sándwich. Dios nos permitió llevar el evangelio ahí. ¿Y saben qué pudimos ver? A un francés, un joven francés que vivía en la calle, decidió entregar su vida a Jesús. Y uno lo vio en la iglesia cambiado, ¿lo viste? Cambiado. Y comenzó a asistir, un joven le ayudó, le prestó ropa, lo ayudó mucho. Y él comenzó a discipularle. Y este joven comenzó a estudiar la palabra de Dios, cambiado totalmente. Se leía distinto. Yo no lo reconocía. Luego decidió regresar a Francia porque quería predicar la palabra a su familia. Pero otro hombre también que se convirtió al Señor y que hoy sirve atendiendo a esas personas. Porque, amados hermanos, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, amados hermanos. Y ahí uno ve, ¿sabes quiénes son los que apoyan esta labor? La gran mayoría son hermanos latinos. La gran mayoría son hermanos latinos peruanos que van cada domingo a ayudar a estas personas. Y tú sabes que a veces el peruano ese día los que me defendieron eran peruanos. Porque tú sabes que el peruano, ¿cómo es el peruano? El peruano es... Ese día, menos mal que habían 2 peruanos que se metieron, si no, ¿qué pasaba conmigo? Ya te quedaba sin esposo, cariño, no sé qué, golpeado, había regresado. Latinos que están ahí sirviendo, que Dios está utilizando, porque Dios sigue obrando, amados hermanos. Porque donde el hombre cree que es imposible el cambio, aun cuando el Estado y las autoridades locales creen que es imposible el cambio, para Dios es posible, porque en Dios hay salvación. Pero necesitamos obreros. Los campos necesitan obreros. Al interior del país, en las naciones, en nuestras ciudades, hay necesidad de obreros y tenemos que entenderlo. Y esto nos lleva a la tercera verdad, amados hermanos. Tenemos que orar por obreros para la misión. El Señor Jesús le dice finalmente, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Líderes hay muchos, obreros hay pocos. Necesitamos obreros que Dios envíe a su mies, que Dios mismo levante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, rogar, como dice la Biblia. Rogar significa orar con intensidad, orar con fervor. Implica derramar lágrimas, implica poner todo nuestro corazón, implica luchar con Dios en oración. Debemos unirnos en oración, hacer todo un movimiento de oración para que Dios levante esos hombres y mujeres. Así como mi hermano que está en Huamachuco, Dios siga levantando más varones, mujeres que vayan al interior de nuestro país, que vayan a los grupos tribales de nuestras Amazonías y que vayan a las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay cosecha, amados hermanos, hay cosecha que tenemos que recoger.
Por eso que tenemos que orar. Cuando entendemos, entonces oramos. Hay que ver el campo misionero, amados hermanos, como una gran cosecha. Hay que entender que se necesitan obreros y hay que orar para que Dios levante esos obreros. Pero hay dos desafíos intrínsecos en estas enseñanzas. Cuando oro para que Dios levante obreros para la misión, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué ocurre? Que Dios te puede enviar a ti. Ahí ya no hay amén, ya se cayó el amén. Solamente algo chiquito para ir terminando, les cuento. Yo era pastor de jóvenes en la iglesia de Los Olivos, en Lima. Teníamos un grupo más o menos de más de 700 jóvenes, y yo le decía a los jóvenes, y era nuestro desafío, tiene que salir un misionero. Un joven tiene que salir de misiones, debe salir de misiones, y predicaba de las misiones y los desafiaba a las misiones, y debe salir un joven. ¿Y quién salió a las misiones? Así ocurre. Gracias a Dios que luego otro joven también se fue a hacer misiones en un lugar alejado de la ciudad, y ahora está saliendo otro joven que es pastor, un pastor joven que está saliendo a Iquitos de misionero. Cuando uno ora, también puede ser que Dios te hable y te diga, tú eres. Pero también cuando uno ora para que Dios levante obreros, ¿qué ocurre? Te comprometes de corazón. Te comprometes. Porque cuando oramos por obreros, tenemos que comprometernos ¿para qué? Para seguir intercediendo por ellos y para sostenerlos. Porque ellos dejan familia, dejan su lugar de origen. Y la iglesia los envía, y si la iglesia los envía, la iglesia debe sostenerlos, porque dejan sus trabajos aquí. Amados hermanos, tenemos que orar para que Dios levante obreros, pero de pronto ese obrero eres tú, mi amado hermano, mi amada hermana, de repente ese obrero eres tú. Pero si no eres tú desde la iglesia local debes estar comprometida para orar, sostener, intervenir siempre en misiones. Pero todos tenemos que hacer misiones. Pero no lo haremos, amados hermanos, no lo haremos con este corazón que tenemos. Un corazón incompasivo, un corazón duro. No lo haremos. Necesitamos tomar de Jesús, estar junto a Jesús para ver con sus ojos, para que nuestro corazón sea un corazón compasivo. Y cuando tengamos ese corazón compasivo, es que verdaderamente oraremos, verdaderamente entenderemos que los campos están listos para la cosecha, entenderemos que faltan obreros y oraremos por esos obreros. Y de pronto eres tú uno de esos obreros. Pero si no eres tú, apoyarás desde tu iglesia local orando y ofrendando por la obra misionera. Ese es nuestro desafío. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones. Comprométenos, desafíanos con las misiones. Ayúdanos a ver estos campos tan difíciles, estos campos de tanta necesidad, como campos listos para la cosecha, Señor. Cuando los veamos así, entenderemos que es importante enviar obreros. Nos daremos cuenta que nos faltan obreros porque están listos los campos. Oraremos, rogaremos, clamaremos. Y de pronto, Señor, nos llamarás para ir a esos campos. Y se profundizará nuestro compromiso por las misiones. Ayúdanos a tener tu corazón y a ver con tus ojos, Señor.
Gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia de Noreste. Señor, sigue levantando una iglesia comprometida con las misiones, porque las misiones están en tu corazón, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.